Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones que nos parecen importantes compartir. Pues sí, dos temas muy interesantes que vamos a tratar de reflexionar al respecto y dar alguna opinión. Nos referimos al aspecto de pueblo. ¿Qué es pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Y por qué hoy está en el debate público este concepto? Podríamos llamarle concepto, y luego vamos pues a algunas opiniones más que definiciones. Y también un tema que nos parece muy relevante, el tema de lo acontecido el 8 de marzo en Zacatecas, que creemos este no debe pasar desapercibido y no debe ir pasando al olvido. Me parece que es uno de los abusos y errores que se ha tenido. Dos cuestiones diferentes. ¿Por qué abusos? ¿Por qué decimos abusos? ¿Y por qué decimos errores? Pero bueno, ahorita daremos algunas opiniones y haremos algunas reflexiones al respecto porque nos parece relevante compartirlo con todos ustedes, invitarlos a que nos vean, a que nos escriban, a que comenten, a que nos critiquen, porque este es un espacio abierto, un espacio para la reflexión y nosotros partimos de la idea tajante de que las cosas no son definitivas. De acuerdo al momento, de acuerdo a la circunstancia, las cosas van cambiando y se van adaptando para dar respuesta a las nuevas realidades. Y bueno, partimos con la palabra pueblo. ¿Qué, qué es pueblo? Por principio nos dice de una pluralidad, nos dice de un todo. Y cuando hablamos de una pluralidad y un todo, desde nuestra percepción, es toda la población sin establecer por el momento diferencias, que sería lo ideal. ¿Y por qué decimos no establecer diferencias? Porque todos tenemos derecho y tenemos derechos universales, derechos individuales y derechos privados. Bueno, cuando decimos todos, partimos de la idea que debemos ser una sociedad donde están hombres, mujeres, niños, ancianos, trabajadores, servidores públicos, trabajadoras, amas de casa, profesionistas, instituciones, reglas. Entonces, hablamos de ese todo. Y cuando lo concebimos de esa manera, estamos hablando entonces de un pueblo sin diferencias. Habrá quien nos diga que ni los dedos de la mano son iguales, pero hay que establecer esas diferencias sin que lesionen los derechos de las personas, pero que esa persona tampoco lesione los derechos de la colectividad. Porque el hombre es y existe porque está en sociedad. Un hombre, un individuo solo, aislado, no puede ser, porque tiene necesidades. Necesidades, primero, de sobrevivencia. Y bueno, aquí no queremos llegar a la sobrevivencia animal. Es decir, que para poder sobrevivir hay que matar. Yo creo que allí está establecida la diferencia tan controvertida del ser humano. El ser humano tiene la condición de pensar,
pero desafortunadamente esa capacidad de pensar no solo la utiliza para sobrevivir de manera armónica, sino que la está utilizando para aplastar al más débil. Ahí está la gran diferencia. Entonces, esa es una parte de lo que nosotros entendemos que debe ser un pueblo que tenga la capacidad de desarrollarse, de realizar las actividades económicas, políticas y sociales para una mejor vida en comunidad. Y que para eso se exige entonces la responsabilidad de cada uno, ahora sí, no del miembro del pueblo solamente, claro que es miembro de una sociedad, pero vamos a pedir la responsabilidad de un ciudadano que se ha comprometido a vivir en esa comunidad. Y lógico está entonces que si se ha comprometido, ha establecido un pacto de civilidad y de convivencia, entonces quiere decir que tiene tanto derechos como responsabilidades. Muy bien, pues entonces esos ciudadanos decimos que con pleno derecho de sus responsabilidades como tal, tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la salud, a la seguridad, partiendo de su propia responsabilidad, porque él es un sujeto que tiene, yo creo que aquí debemos honrar esta parte, el trabajo. El trabajo nos da para vivir mejor. Aquí lo que hay que establecer que aquel que administre los bienes públicos no se quede con esos bienes públicos para enriquecerse de forma personal y menos un equipo de colaboradores que se convierten en cómplices para hacer un ejercicio que debería ser el más digno y el más honrado de la representación que tiene de todos los demás, haciendo un uso correcto de lo que le ha quedado como responsabilidad. Entonces, no vamos a ahondar mucho en lo que sería entonces una convivencia democrática. Aquí lo que nos interesa es pueblo. Y con esto cierro el aspecto de pueblo. Aquellos que no se consideran igualitarios dentro de un pueblo van a exigir mejores condiciones económicas, de salud, de representatividad específicas, porque se sienten en un ente superior al resto del pueblo. Entonces allí estamos entrando a una visión clasista que nos parece denigrante, porque todos los seres humanos somos iguales. Hay quienes que dicen, no, es que yo soy muy trabajador, por eso soy rico, por eso tengo bienes. Y bueno, habrá personas que sí tienen ese rango en nuestra realidad, tampoco la podemos negar, pero quiere decir entonces que hay un derecho específico y que establece diferencias entre unas personas y otras. Y creo que eso no es correcto. Otro elemento para cerrar con este punto. Nos parece totalmente denigrante, bochornoso, nos parece un lenguaje pobre
cuando vemos a personajes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, a quien corresponda, hemos visto por ahí un personaje debatir diciendo que se debe legislar para que la palabra pueblo no excluya. Hazme el bendito favor. Creen que están estilando conocimiento, sabiduría, política, democracia, cuando lo que estilan es ignorancia. Rebuznan, dan lástima, porque no tienen una conceptualización de nosotros, de todos nosotros, sino tienen una internalización del yo, y cierto del nosotros, pero de élite, de superioridad. Dijimos que redunda en discriminación y vergonzante clasismo. Pero cuando los vemos en las altas tribunas del parlamentarismo mexicano discursando este tipo de cosas bochornosas, dan tristeza y dan lástima. Gracias, gracias, gracias. Pasamos al siguiente tema que nos parece, y válgame, acabamos de expresar palabras que dan vergüenza, discursos que dan vergüenza, que dan tristeza, que dan lástima. Aquí nos estamos refiriendo en el siguiente punto a actitudes y a decisiones de los gobernantes o el gobernante de Zacatecas con sus autoridades policíacas que están entendiendo un estado policíaco. Nos gustaría que fuera para combatir realmente a la delincuencia en el estado. Lamentablemente, el 8 de marzo, el día de reconocimiento, yo no le llamaría ni conmemoración, ni celebración, no, no, no. Un día para la reflexión, para el reconocimiento, para el análisis, para el balance de ese reconocimiento de igualdad a la mujer. O sea, nos enredamos en tantos terminología tonta que de género, LGTB, mis respetos. Yo estoy analizando la conceptualización y estoy diciendo que no debemos meternos en aspectos discursivos o definiciones tan enredadas, sino para decir la igualdad entre hombres y mujeres, sin diferencia de ninguna especie. Cada quien con su reconocimiento como un ser humano y como un sujeto, hombre o mujer, que le aporta al bien común para la sociedad en la que vive. Llámese la sociedad que sea. Nosotros somos una sociedad que hablamos un idioma, vivimos en un territorio, tenemos unas costumbres, unas formas de vestir, de alimentarnos, de celebrar nuestras festividades, de nuestra convivencia familiar. Eso es lo que nos identifica. Pero queremos que todos sean lo iguales, que se respeten. Pero aquí el punto crítico es que Zacatecas se jacta que tiene un gobierno que reconoce los derechos de los ciudadanos. Y no solamente sus derechos civiles, sino sus derechos humanos. Pero el acto realizado el 8 de marzo, en plena plaza de armas de la ciudad de Zacatecas, hacen un acto vergonzoso
un acto asqueroso, abominable, porque un gobierno progresista no gobierna con el garrote, gobierna con la inteligencia. No golpea a ciudadanos que reclaman un derecho. Eso es totalmente contrario a un gobierno que ni siquiera saben lo que es un gobierno de izquierda. Incluso me atrevo a decir que solamente discursan gobierno progresista, porque los actos los denuncian. Al pueblo porque no trae armas, allí sí son valientes las policías, son prontas y expeditas, y la delincuencia que circula y polula por las calles y en los bigotes de los gobernantes, ¿dónde está la acción de esos protectores de la seguridad del pueblo? Cuando es todo lo contrario, a quien golpean es al pueblo. Y no puede negarse, porque ahí están los hechos. Yo creo que este gobierno lo que debería hacer en estos momentos es repensar su ejercicio de gobierno, su año de la paz, su año de la paz. Con los ciudadanos no deben cometerse este tipo de acciones, sino que se vaya directamente a los que sí son ladrones. O a ellos se les tiene miedo porque ellos sí traen pistolas. Yo creo que es momento de reflexión y el gobierno del estado tiene que hacer una reflexión enorme y no porque haya traído un bruto para dirigir la seguridad de Zacatecas, con eso va a lograr la paz. Ahí están unos puntos muy marcados por parte de el gobierno federal. Atacar las causas, profesionalizar su policía de acción y de investigación. No andar dando tumbos de ciego o palos de ciegos. Pero este no es un acto de ciegos, es un acto de idiotas. La acción, como se comportaron las policías el 8 de marzo en la Plaza de Armas en Zacatecas, es un acto inaceptable. Y entonces, cuando decimos que la acción de gobierno del Estado debe ser inmediata, investigar a sus mandos policíacos y que se haga ejercicio penal contra quienes están actuando de esa manera. Un gobierno progresista no debe ser un gobierno de gorilas. Entonces pedimos esa investigación y esa justicia para las mujeres y estamos de acuerdo en que hombres y mujeres debemos ser iguales en todos los ámbitos, en derechos y en oportunidades. Gracias. Buenas noches.